Latina. ¿Qué tal si le preguntamos a Juan Belit, internacionalista, que además de esto sabe un montón? Juan, ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido como siempre. Carlos, buenas noches. Para mí un gusto estar en tu programa. Juan, Bueno, ¿cómo? tú has hecho la gran pregunta. Finalmente, ¿qué repercusión tiene en el hombre de la calle, en el hombre de a pie, el triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva? Yo tengo algo, porque no podemos nosotros sustraernos de que la presidencia de Jair Bolsonaro le costó un aumento casi exponencial de la pobreza en Brasil. Es decir, cuando deja la presidencia el señor Luis Ignacio Lula da Silva, los pobres eran entre un 18 a un 20%. Ahora que Jair Bolsonaro deja la presidencia, los pobres alcanzan un 36%. Esto evidentemente es un crecimiento exponencial de la pobreza y me estoy refiriendo a la pobreza extrema. Es decir, aquello que el Fondo Monetario Internacional dice que tienen menos de $1 para sobrevivir un día. Y en el caso de Brasil se dice que tendrían entre 60 a 70 céntimos para sobrevivir un día. Estamos hablando de que la gente durante todo el día tiene para vivir, digamos, un sol 20 o un sol 30, para tomar desayuno, para almorzar y para comer y de alguna manera también para tener habitación y educación. Sin lugar a dudas, esta es una cifra no solo inexplicable, sino verdaderamente alarmante. Pero también es importante citar algo, y es que el triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva es un hecho casi mítico. ¿Y por qué digo mítico? Porque es un ave fénix que ha renacido desde sus cenizas. Cuando Lula fue acusado de corrupción y se le hizo una investigación y llegó a estar en la cárcel cerca de 520, 540 días, un aproximado de 2 años, se llegó también a descubrir una grabación en la cual el juez Moro se dirigía a la Corte Suprema de Brasil y le decían: ustedes tienen que encarcelarlo a Lula sea como sea. Y esto sirvió precisamente para que su caso finalmente fuera archivado. Pero bueno, yo creo que lo importante también, estimado Carlos, es citar el hecho del triunfo de Lula en estas elecciones. Por tercera vez, Luis Ignacio Lula da Silva, el líder sindical, el trabajador, el hombre que en su juventud sufrió cárcel, persecución y represión, hoy día por tercera vez vuelve a asumir la conducción de su nación. Obviamente que es un triunfo de los grupos progresistas, y aquí es importante también citarlo, que en este momento 5 de las grandes potencias, de las principales potencias económicas y financieras de la región, están en manos de partidos izquierdistas. Me estoy refiriendo a México, me estoy refiriendo a Brasil, me estoy refiriendo a Argentina, a Chile y a Colombia. Las 5 mayores economías de América Latina están siendo conducidas precisamente por presidentes de ideologías progresistas. ¿A dónde vamos nosotros finalmente a desembocar? Esto solo el tiempo lo dirá. Lo que es un hecho importante a anotar es que a más de 24 horas del triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva, muchos líderes del entorno del señor Jair Bolsonaro, que son bolsonaristas, lo han felicitado. El único que no lo ha felicitado ha sido Jair Bolsonaro. Pero hay una información que tal vez algunos de nuestros televidentes la tengan, es que Steve Bannon, este célebre
y conocido asesor del señor Donald Trump se ha comunicado hace más o menos 3 o 4 horas con Jair Bolsonaro y con su contexto. Algunos dicen que con él personalmente, otros dicen que ha sido con su hijo, el que es congresista de la República, y le ha manifestado que no acepte todavía el triunfo de Lula, que no se dé por derrotado y que exija una auditoría de las urnas y de todas las mesas donde habría ganado Lula. Y él mismo ha dicho, eso va a demorar más o menos 6 meses. Lo que sí creo es que, y hay que decirlo en el término un poco duro, en la ignorancia del señor Bannon, él considera que durante estos 6 meses todavía debería continuar gobernando el señor Bolsonaro hasta que se aclaren los nublados del día y entonces se decida finalmente quién es el triunfador. Utiliza el recurso que lo ha estado utilizando Donald Trump, que lo han utilizado algunos movimientos, partidos y situaciones electorales en los cuales se ha polarizado el contexto, y la derecha cada vez que no gritan fraude. Lo han hecho en todas partes. También se hizo en Chile. En el Perú. También se hizo en Colombia. Y en el caso de Brasil parece ser que también se va a utilizar este recurso. Sí, Juan, es verdad, a la derecha, a la extrema derecha no le gusta perder, y cuando no ganan se inventan los fraudes y estas acciones que ojalá en el caso de Brasil Bolsonaro tenga la visión de no hacer suya esa lógica y esa sinrazón, porque además en este momento en las calles de Sao Paulo y de Río hay importantes grupos de piquetes, seguidores de Bolsonaro, cerrando calles y generando violencia. Así es, así es. Y no solamente eso, Carlos. Los camioneros bolsonaristas han tomado las carreteras de Sao Paulo y las calles de Sao Paulo, manifestando que ellos no aceptan la derrota de su candidato. Es decir, esa es casi, no sé si es una ingenuidad, no sé si es un infantilismo político, yo no sé si es una ignorancia, no sé si es una terquedad, porque no sé qué nombre darle a esta condición. Es decir, si yo no gano, entonces las elecciones son fraudulentas. Imagínense a estos personajes apostando en una lotería. Si yo no gano la lotería, entonces esto es un fraude. Por favor, esto es parte de este mundo adolescente en la política, como diría el viejo Luis Alberto Sánchez. Juan, yo quería preguntarte cuáles serán los retos más importantes que enfrente Lula da Silva en su tercer periodo de gobierno. ¿Dónde habría que poner el peso de la política? Bueno, yo creo que sin lugar a dudas va a tener lo que poner en la economía, es decir, los 36% de pobres que hay en el gran macizo de la Amazonía, no es posible aceptarlo. Esto es una desproporción de pobreza. Brasil ha tenido una porción de pobreza que también es inaceptable, por cierto, pero que la misma había ido disminuyendo sensiblemente. La administración del señor Bolsonaro ha sido un fracaso total y absoluto, no solamente desde el punto de vista económico, no es solo por la cantidad de pobres como ha crecido esta condición en la población brasilera, no es solo por el aislamiento. Hoy día, internacionalmente, Brasil está aislado. Las acciones que ha realizado Bolsonaro es propio, hasta me atrevería a decir, de un ingenuo político. Él se comprometió en la candidatura de Donald Trump 2 meses antes que se dieran las elecciones en los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump, 3 días antes de las elecciones en Brasil, manifestó que si Brasil era inteligente, iba a votar por Bolsonaro y no por el lunático, utilizo el término que usó Trump, no por el lunático de Lula que va a llevar a Brasil al abismo. No solamente estas cosas, es decir, la manera como se desforestó la Amazonía, Sí, señor. llevó al extremo de que los países europeos le acercaran una propuesta para solucionar los problemas, y el mismo presidente francés, Emmanuel Macron, tuvo la generosidad de decirle: nosotros ayudamos, Francia se compromete en ayudar a combatir el incendio, entre otras cosas, y él le respondió que mejor se ocupara de la vieja de su mujer. Es decir, en terminologías, no es solo que no son políticas ni son diplomáticas, no son ni siquiera de una persona medianamente culta. En este escenario, él es uno de los pocos presidentes que fue a visitarlo a Vladimir Putin en pleno asalto a Ucrania. ¿Pueden ustedes imaginarse? ¿Podemos nosotros imaginar un presidente con estas características? No es gratuito, estimado Carlos. No es. Que además de las felicitaciones de los líderes de América Latina, ha sido Joe Biden el que se ha apresurado también a felicitarlo y a congratularlo por el triunfo. Sí, Juan, si los indicadores del gobierno de Bolsonaro los ponemos sobre la mesa como lo has hecho tú, evidentemente hablamos de fracaso. Me parece que es una palabra pertinente. Cuando ve uno índices de pobreza, cuando ve deforestación en la Amazonía, cuando ve políticas públicas en favor de las minorías sexuales, lo que tienes ahí es una cosa inaceptable. Pero me preguntaba mientras te escuchaba, en ese marco de cosas, ¿cómo alcanza un 49, casi 50% de votos, Juan? Exactamente, inaceptable. Efectivamente, Carlos. Y además de esto, hay que citarlo porque en esta época post-pandemia es muy importante resaltar en contra de la vacunación, hecho que le costó una cantidad exorbitante de muertes en el país. Y no solamente eso, él se opuso al uso de mascarilla, manifestando que solo los cobardes usan mascarilla. Finalmente, él también fue contagiado de COVID. Nosotros, otra vez, me hago la misma pregunta. ¿Cómo es posible que un hombre del siglo XXI, un hombre que ha conducido los destinos de una de las potencias de la región y uno de los países más ricos, precisamente por los minerales, por los alimentos que tienen para exportar, etcétera, ese hombre haya tenido esa cantidad de votantes? Es sorprendente. Es sorprendente porque el triunfo de Lula ha sido un triunfo ajustado. En un país que tiene un aproximado de 150, 160 millones de votantes, Lula le haya ganado apenas por 2.200.000, lo cual habla también del uso indiscriminado que ha hecho, acusación que ya está siendo estudiada en Brasil, uso indiscriminado que ha hecho de los fondos públicos para su campaña electoral. Muy bien. Juan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos ayudado a entender un poquito más lo que significa el regreso de Lula a la élite de la política, y veremos qué pasa con el futuro también de Bolsonaro, que estoy convencido que intentará por otras vías llegar nuevamente al poder. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Juan Belitgrande, internacionalista, ha estado con nosotros en el programa. Interesante los alcances que nos ha dado. Hacemos una pausa breve y seguimos con más en esta noche especial, noche criolla, ¿no es cierto?